Muy bien, mis hermanos, muy buenas tardes a todos. Qué alegría poder estar en la clase y continuar hablando de nuestra confesión de fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis del capítulo 1. Estamos ya tratando de entender un poco mejor el contenido teológico de nuestra confesión de fe, después de haber visto cómo está compuesta, cuáles son algunas de las herramientas para poder estudiarlo. Ahora entonces hemos invertido ya tiempo mirando el párrafo 1 del capítulo 1, hablando de la necesidad de las escrituras. Y hoy vamos a procurar avanzar un poco más mirando algunos de los detalles vitales en los párrafos 2 hasta el párrafo 10. Y quiero entonces recordarles, mis hermanos, que simplemente esta es una visión panorámica y no por eso superficial, pero sí no metiéndonos en todos los detalles maravillosos que pudiéramos encontrar de nuestra confesión de fe. Voy a leer en este momento el párrafo 2 y 3 que representan la segunda gran parte de nuestro capítulo 1. Hemos dicho que el párrafo 1 habla de la necesidad de las escrituras. El párrafo 2 y 3 habla de la identidad de las escrituras. Y vamos a mirar por qué es importante mirar los párrafos 2 y 3 y qué es lo que aprendemos. Así que voy a compartir la confesión de fe para poder mirar lo que tenemos. Vamos al párrafo 2. Muy bien. Dice la confesión en el capítulo 1, párrafo 2. Con el nombre de Santa Escritura o Palabra de Dios escrita, ya se incluye todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes. Y lo que tenemos aquí es la lista de los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, tal como lo tenemos en nuestras Biblias. Y termina ese párrafo con esta frase: todos estos fueron por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios. Aquí está la clave, lo que hace la diferencia. Y luego dice, para que sean la regla de fe y vida. En un momento vamos a volver a esa frase para meditar en ella. El párrafo 3, que es la siguiente parte de esta identidad, dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Así que aquí hay algunas cosas importantes que nosotros necesitamos comprender. Voy a quitar un ratito nuestra pantalla para poder mirarnos un poco más de cerca. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? En primer lugar, la pregunta clave que nosotros debemos hacernos es, ¿por qué es tan importante identificar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante preguntarnos qué es la palabra de Dios o cuáles son los libros que constituyen la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Y la respuesta es porque aquello que tú digas que es la palabra de Dios o aquello donde tú establezcas esto es la palabra de Dios, le estás dando la autoridad de la que hablamos en el párrafo 1. Así que es necesario tener que decir, estos libros no forman parte de la palabra de Dios y estos sí forman parte de la palabra de Dios. Recuerda que históricamente una de las cosas bien importantes que se notó con respecto a los libros es que la Iglesia Católica Romana hizo lo que se conoce como un segundo canon de las Escrituras. Y ese segundo canon a lo que se refería es el hecho de poder introducir ciertos libros que supuestamente no habían sido introducidos a la Biblia y que pertenecían a la palabra de Dios. Así que a estos libros se les conoce como deuterocanónicos o los libros del segundo canon. Ahora, quiero que notes algo bien importante ahí. La razón histórica que la historia nos enseña, que nos muestra el argumento, es que muchos de estos libros fueron injertados en la Biblia como si hubieran sido, como si fueran parte de la Biblia, para poder probar muchas de las doctrinas que el catolicismo romano tenía y que ellos no podían decir la Biblia dice porque los libros canónicos de la Biblia no lo dicen. Como por ejemplo, las indulgencias. La doctrina de las indulgencias no es algo enseñado en la palabra de Dios, ni de cerca en ninguno de los libros canónicos. Pero cuando tú ves uno de estos libros deuterocanónicos y encuentras
El hecho de que así como tan rápido ingresa la moneda, así el alma de las personas puede ser librada, o que la justificación se logra a través de la limosna, son cosas que son parte de la visión católico-romana de la justificación, y que estos libros constituyen la excusa para poder decir está en la Biblia. Por esa razón es bien importante que nosotros podamos identificar. La Biblia está claramente identificada, no es cualquier libro que los hombres quieran darle esa autoridad, es un libro que está compuesto de 66 que fueron inspirados por Dios. Y aquí hay otro concepto importante que tengo que añadir. La iglesia no estableció el canon de las escrituras. Fue Dios quien lo hizo a través de la inspiración. Por eso nuestra confesión dice que estos libros fueron dados como autoridad por el hecho de haber sido inspirados por Dios. El ser inspirados por Dios es lo que constituye su autoridad. Por lo tanto, el canon no lo hizo la iglesia reconoció el canon. Es decir, la iglesia fue la que vio y dijo, sí, estos libros fueron dados por Dios. Reconoció esa naturaleza intrínseca en esos libros. No, la iglesia no se los dio esa autoridad. Ellos tenían esa autoridad en el momento mismo que fueron inspirados. Por lo tanto, lo que la iglesia hizo fue simplemente poner en orden y reconocer aquello que Dios había establecido como el canon de las escrituras. Así que, ¿por qué es importante la identidad? Esta segunda cosa que estamos viendo en el capítulo 1. Porque a lo que tú le llames palabra de Dios, estás diciendo que eso es la regla de nuestra fe y nuestra práctica. Por lo tanto, tiene que ser restringido a lo que Dios ha inspirado y no a lo que los hombres han dado. Una tercera cosa importante que vemos en estos párrafos es que después de citarnos todos los libros que son parte de la palabra de Dios, en el párrafo 3 se habla de los libros apócrifos o esos libros que no son evidentemente dados por Dios y por lo tanto vienen de una procedencia dudosa de algún hombre. Esos libros no son desechados, simplemente son puestos en el lugar correcto, no son inspirados, no tienen autoridad y deben ser tratados como cualquier otro libro que puede ser escrito por hombres y que podría traer provecho. De hecho, nosotros vemos en la historia de la iglesia que muchas veces el pueblo se reunía, el pueblo de Dios, y leían algunos de estos libros que no están en la Biblia. Y lo hacían reconociendo que había sabiduría humana ahí, tratando de agradar a Dios, pero que no estaban en la misma línea de los libros que habían sido inspirados por Dios. Así que, volviendo a nuestro bosquejo, ¿por qué nuestra confesión de fe dedica los párrafos 2 y 3 del capítulo 1 a identificar la palabra de Dios? Y la respuesta es porque aquello que tú llames la palabra de Dios le estás dando esa autoridad o estás reconociendo que es la autoridad en tu fe y en tu práctica. Y esa autoridad solo lo tienen los libros que fueron inspirados por Dios y que fueron dados bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en los párrafos 2 y 3. Eso nos lleva, en nuestro análisis panorámico, a los párrafos 4 y 5, que hablan de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Yo voy a leerlo y aquí vamos a tomarnos un poquito más de tiempo porque hay algunas cosas importantes para considerar con respecto a este tema. En el párrafo 4, nosotros leemos lo siguiente. La autoridad de la Santa Escritura, por la cual ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El párrafo 5 dice, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener en alta estima y reverencia por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo o el propósito de ésta en su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables.
y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Consideremos lo que significa este precioso párrafo, que es sumamente importante. Cuando uno enseña la doctrina de la palabra de Dios, y quizás muchos de ustedes lo habrán aprendido como yo lo aprendí en su momento, que eso era a través de mirar cómo habían evidencias internas y externas que probaban que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y me acuerdo en esas épocas de estudio el poder tomar la evidencia interna en muy poca estima, porque es como si yo estuviera acusando a Jonathan de algo y Jonathan me dice, Pastor Jorge, yo no hice eso. O él se justifica a sí mismo y dice, no, yo soy un hombre inocente. Uno tomaría en poca estima la defensa de Jonathan si está siendo acusado, porque se requiere más para poder probar que es inocente que simplemente lo que él dice, ¿sí o no? Ahora, cuando se toma la palabra de Dios así, se enseña este principio de que entonces hay que ver la evidencia externa, que es como más importante que la evidencia interna. Yo quiero mostrarles y llevarles a reflexionar en algo. En el párrafo 4 se nos enseña que la forma correcta de entender la autoridad de las Escrituras no es por nada fuera de ella. Y aunque evidentemente hay una realidad externamente a ella, la verdadera evidencia por la que hay que creer que ella es la palabra de Dios es por lo que ella dice. Quiero que pienses en lo siguiente y voy a cerrar un ratito la página para que puedas pensar conmigo de una manera un poco más directa. Piensa en esto. Si nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, eso significa que entonces es Dios quien habla a través de ella. Y si Dios es quien habla a través de ella, entonces es Dios la máxima autoridad para decirnos. Y si Él dice, yo no miento y esto es verdad, es en eso absolutamente en lo que tenemos que creer. Piensa en esto. Si tú necesitas una corte superior a Dios para poder reafirmar que Dios dice la verdad, entonces eso algo tendría más autoridad que Dios. La gente a veces dice, y seguramente has visto este tipo de principios, la NASA descubrió que existe tal cosa en la luna, la Biblia tiene razón, por lo tanto la Biblia es verdad. Ese tipo de descripción es una descripción incorrecta. La Biblia no es verdad porque la NASA dice que se descubrió lo que la Biblia dice. La Biblia es verdad porque Dios dice que es verdad. La Biblia es verdad porque Dios habla a través de ella. Y por supuesto que se van a descubrir cosas y se van a seguir descubriendo. Pero no es eso lo que evidencia que ella es verdad. Eso simplemente muestra que es verdad, pero no es el juez para determinar que es verdad. Si hay algo, si la arqueología, si la lógica, si las ciencias naturales tuvieran que certificar que la Biblia es verdad, entonces eso sería superior a Dios. Eso sería Dios. Piensa en esto. Cuando uno compra una remera de Argentina en una tienda de fútbol, tú puedes comprar una que es no original, pero si compras la original normalmente, y son bien caras, por cierto, pero si la compras y las de Messi se acaban rápido, pero si la compras, viene una etiqueta con una especie de un holograma que dice, este es un producto oficial. Hay una certificadora que está diciendo que esto es ciertamente algo que es original y que tiene la certificación por parte de esta certificadora de que esto es un producto oficial. Ahora, la certificadora es mayor que esa remera y mayor que esa tienda porque es la que certifica ese producto. Si Dios necesita certificaciones para que se le pueda creer que es verdad, las certificaciones o aquello que certifica tendría una mayor autoridad y credibilidad que Dios. Pero dado que nada tiene más autoridad que Dios y nada es más cierto que lo que Dios tiene que decir, cuando Él lo dice, entonces eso es suficiente.
Y eso es lo que se enseña en este principio. Mis hermanos, esa es la forma reformada de entender la autoridad de las Escrituras. No es una autoridad que se deriva por el descubrimiento o la evidencia externa, es una autoridad que se deriva porque ella es en verdad la palabra de Dios. Y si es en verdad la palabra de Dios, esa es la razón por la cual debemos recibirla. Así es como lo enseña el párrafo 4. Y quiero leértelo otra vez para que puedas considerar conmigo la forma en la que se presenta. No está buscando testigos externos. Dice la autoridad de la Santa Escritura y añade, por la cual ésta debe ser creída. Esa autoridad por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, porque Dios lo dice, la Biblia debe ser recibida porque es la palabra de Dios. En este sentido, nuestros argumentos crecen o se entienden de una mejor manera cuando nosotros consideramos lo siguiente. La Biblia debe ser recibida por lo que ella dice que es. Y como es Dios quien habla en ella, ese es el argumento suficiente para saber que ella es verdad, que ella es confiable, que ella es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras manos. Así que el argumento de la reforma, el argumento de la sola escritura, no le da a nada fuera de la Biblia una autoridad para que pueda calificar o darle la certeza de que la Biblia es verdad. La Biblia sola lo tiene. Alguien podría decir, pero esto es un argumento circular. ¿Qué chiste tendría decir yo soy inocente y la prueba de mi inocencia es lo que yo digo y por lo tanto si digo que soy inocente, soy inocente? Bueno, el problema es quién lo dice. Si Dios dice que es verdad, no hay nada por encima de él, ni nada a su nivel que pueda certificar lo que él está diciendo. Él es la verdad final. Él es el único que puede decir la verdad en esa forma. Por lo tanto, la Biblia es verdad y debe ser recibida como verdad. Ahora, eso nos lleva al párrafo 5, en donde presenta una realidad bien importante. Y eso es, ya que ella es verdad, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos ver como un resultado inevitable de que ella es verdad? Hay ciertamente un resultado inevitable. Y ese resultado aparece entonces en el párrafo 5. Quiero que notes esto. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. ¿Ves? Hay cosas que nos pueden llevar a tener en alta estima la escritura. Y eso es algo real porque es algo que va dando la certificación que se necesita simplemente como la evidencia, pero no algo que prueba que la palabra de Dios es verdad. Hermanos, denme un segundito, discúlpenme, por favor. Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es, ¿qué hace la otra evidencia? Esa evidencia que está ahí, esa evidencia que se puede ver, porque si algo es verdad, se va a evidenciar. Bueno, esta tiene mucha utilidad, pero no es lo que nos mueve finalmente a creer que la Biblia es verdad. Esto simplemente da el testimonio de que la Biblia es verdad. Esto no certifica que la Biblia es verdad, esto simplemente demuestra que la Biblia es verdad. Es como la evidencia, es como simplemente el resultado, pero no lo que certifica. Lo que certifica y nos da la certeza de que la Biblia es verdad es que Dios lo dice. Pero hay evidencias preciosas que pueden mostrar el hecho de que ella es verdad y simplemente muestran como el fruto de eso. Y lo primero es que hay un papel importante en la vida de la iglesia. Imagínense qué desprestigio trae cuando alguien predica una palabra que simplemente no es una realidad en su propia vida. Eso trae desprestigio a la verdad. Estos que dicen creer en la palabra viven blasfemando la palabra. Estos que dicen que Dios promete en la palabra y que esa es su fe, dudan de lo que dice la palabra.
así como eso es una realidad y puede desanimar la confianza de un inconverso en la palabra, también el testimonio de la iglesia puede mover o inducir a que las personas tengan en alta estima la palabra. Cuando la gente puede ver un pueblo de Dios que vive la palabra, que a través de su vida experimenta la palabra, la gente quiere acercarse y ver esa palabra por causa de eso. Ahora, eso no les va a dar la certeza de que eso es la palabra de Dios, pero les da una alta estima y les da reverencia, porque lo que da la certeza final es la obra del Espíritu Santo y es el creer lo que Dios dice en la palabra. Pero hay otras evidencias que son importantes, que van también evidenciando el resultado de que la Biblia es verdad. Por ejemplo, el carácter celestial de su contenido. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Estos son puntos que tienen que ver con cómo Calvino entendía la doctrina de la palabra. Quiero animarte a que después puedas leer la institución en el libro 1 y veas cómo él entendía todas estas bellezas que fluyen de la verdad de que ella es la palabra de Dios y por lo tanto todo esto sigue siendo una preciosa evidencia de eso. No lo que lo prueba, sino lo que evidencia que es así. ¿Y qué es? El carácter celestial de su contenido. Ningún hombre podría haberse propuesto escribir una cosa tan excelente. La eficacia de la doctrina. Si nosotros se ha hecho la prueba común de que si yo les pidiera a ustedes que están en el mismo país, que están en los lugares similares, que tienen o han sido educados de una forma similar, si yo le diera un papel a cada uno para que escribiera sobre algún tema y todos me lo enviaran por correo, seguramente va a haber contradicciones e inconsistencias en lo que dice uno y el otro, aún teniendo todas estas cosas en común. La Biblia no es un libro que se podría haber escrito ni con la mejor intención de los hombres, sino que definitivamente tiene la marca del sello, el sello de Dios y su inspiración. Y esa parte es vital, porque eso es algo que también sigue mostrando y evidenciando. ¿Cómo puedes explicar que sean 1500 años, 40 autores distintos, escribiendo de cosas en culturas y en mundos distintos, y aún así mantener una misma historia, un mismo propósito en su conjunto? ¿Cómo puede ser? Solamente se puede por el sello de Dios. Y eso es parte de lo que a la gente le debe causar asombro, aunque lo que realmente convence a alguien de que ella es la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Y eso es clave. Así que aquí tenemos estos argumentos simplemente que dan fe. La plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de sus perfecciones, todo eso. No obstante, afirma, no obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. ¿De dónde viene o de dónde fluye la idea de que la palabra es infalible, que tiene autoridad divina, que me debo someter a ella? ¿De dónde viene? De la persuasión, de la obra interna del Espíritu Santo. Aquí hay algo importante, y me gusta citar siempre esto. Fue el doctor MacArthur que una vez dijo, en 40 años de ministerio, ya lleva como 50, eso fue cuando tenía 40 años, dijo algo así, en 40 años de ministerio, nunca he tenido que convencer a un cristiano de que la Biblia es la palabra de Dios. Qué interesante esa descripción. No necesitan convencerlos, estamos convencidos. Creemos que ella es verdad, creemos que ella vino de parte de Dios, creemos que ella es nuestra autoridad, porque eso es parte de la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que yo solo quiero hacer aquí una reflexión antes de cerrar este segundo tema importante de esta noche. Y esa reflexión es la siguiente. Cuando uno trata de poder predicar el Evangelio a otro, a veces uno piensa que el trabajo que uno tiene que hacer es simplemente apologético. Voy a leer todas las evidencias para demostrarte que la Biblia sí es verdad.
Voy a leer todas las evidencias para mostrarte que Dios sí existe. Entonces voy a tratar de convencer tu mente, voy a tratar de convencer. Y uno se olvida en medio de esa lucha que el verdadero problema del hombre no es intelectual, es espiritual, es moral. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay una diferencia increíble entre un necio y un ignorante. El ignorante es el que no sabe, el que tiene que aprender para poder saber algo. El necio es el que sabe, pero aún sabiendo actúa como si no lo supiera. El hombre no necesita convencimiento de las cosas de las que está convencido. El hombre necesita arrepentirse por mantener la verdad de Dios restringida, como dice Romanos 1:18, y no adorar a Dios como debe. Porque lo que debe conocer lo sabe desde el principio de la creación, porque Dios lo reveló. No estoy diciendo con esto que no debamos invertir tiempo en tratar de defender lo racional y lo lógico de nuestra fe. Y de hecho, en un sistema filosófico, nuestra fe y nuestra cosmovisión es lo único que es consistente. Todo el sistema naturalista, ateo, todos tienen huecos profundos en su entendimiento porque ellos tienen que prestar o tomar prestado de otros sistemas porque son inconsistentes. Si Dios no existe, ¿cómo explican la moral? Si no hay nadie que establezca qué está bien y qué está mal, ¿cómo pueden enseñar moral? Y a través de eso se vuelve una inconsistencia. Pero en nuestra cosmovisión, donde Dios existe, donde hay un Dios que ha trazado lo que está bien y lo que está mal, donde hay un Dios que debe ser adorado, donde hay un Dios que tiene un plan y ha enviado a su Hijo y puede salvar a aquellos que creen, en ese sistema no hay contradicciones. Es un sistema que está basado en la fe de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esas cosas, no digo que sea y completamente infructuoso el dedicarte a defender la fe desde un sentido apologético en esta forma. Y a veces los hombres necesitan mostrarles, que se les demuestre que realmente la fe cristiana no es una fe de necios, de bobos o de simples. Hay profundidad y hay una realidad que demanda de nosotros una mente lúcida. Sin embargo, no gastes toda tu energía en tratar de explicarle algo a alguien que lo sabe, pero no lo quiere ver. Es como tratar de mostrarle el cielo a alguien que tiene los ojos cerrados con toda su fuerza y no quiere ver. Por eso, nuestra forma de predicación debe ser como el Señor nos mandó, llamando al arrepentimiento a todo hombre y a toda mujer, pidiéndoles que corran de regreso a Cristo en una reconciliación verdadera, que se arrepientan de sus malos caminos, porque Dios ha abierto un tiempo de refrigerio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El problema del hombre no es intelectual. Y cuando haya necesidad de lucha intelectual, tienes que dar resistencia. Pero el verdadero problema es espiritual. Y en ese es el tipo de trabajo en el que nosotros debemos dedicarnos. Tú sabes que Dios existe. No lo tengo que demostrar. Arrepiéntete por negarlo. Porque cuando cierras tus ojos o te ves al espejo o haces lo que haces, tu conciencia sabe y tienes que acallarla y de manera tan violenta tienes que gritarte a ti mismo, no creas lo que sabes que es verdad. Eso es lo que tienes que hacer. Porque te estás autoconvenciendo de algo que tú sabes que no tiene sentido. No te llamo a argumentarte, te llamo a que te arrepientas de tu pecado. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en el mundo. Y eso es parte también de los principios de cómo nosotros hacemos ministerio. Predicando el evangelio a todo hombre para arrepentimiento y perdón de pecados. Y que el Señor nos use con esa certeza. Dios necesita que se defienda su palabra. Dijo el gran predicador Spurgeon, a un león tú no necesitas defenderlo, solo ábrele la jaula y él va a pelear solito. Para que un inconverso se convenza de que la Biblia es verdad, solo tiene que para que vea que no es un libro como cualquier libro,
y el Espíritu Santo va a hacer la obra en lo que Él quiere para la gloria de su nombre. Amén. Amén. En el párrafo 6, nosotros encontramos una siguiente doctrina. Les pido perdón por ir en este paso agigantado, pero es una forma en la que vamos peinando la confesión para entender de lo que habla. Hemos visto en el párrafo 1 la necesidad. Hemos visto en el párrafo 2 y 3 su identidad. Hemos visto en el párrafo 4 y 5 su autoridad. No depende de ningún hombre ni de ninguna iglesia, ni del testimonio de nadie, sino de ella misma. Y debe ser recibida porque ella es en verdad la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, tiene cosas increíbles que solamente al verlas, tú sabes que muestra la marca de que ese es un libro sobrenatural. Por eso nos lleva al cuarto tema en el capítulo 1. Y ese cuarto tema es un tema muy importante en el que quizás vamos a terminar nuestra clase el día de hoy, porque tengo algunas cosas importantes que decirte. Ese es el párrafo 6, en el que se habla de la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leerlo y luego vamos a explicar algunas cosas importantísimas en este párrafo. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Nota que aquí hay un salto en el párrafo, hay una continuación o un complemento en ese párrafo que dice, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia, que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. En este párrafo vamos a considerar esta primera parte, que es una parte sumamente importante, sumamente importante. Y eso es la idea de lo que nosotros encontramos en esa primera parte. Dice que las sagradas escrituras son las que contienen las cosas que son necesarias. Las cosas que son necesarias. Vamos a hablar primero, tomemos el tiempo para hablar de la palabra necesarias. ¿Qué es esto que está afirmando aquí la confesión? Es la suficiencia de las escrituras. ¿Qué significa algo suficiente? Algo que no necesitas nada fuera de ello. Algo que está completo en sí mismo. Algo que no necesita ayuda porque es suficiente para cumplir el plan que se ha trazado. La Biblia es suficiente. Por eso dice que ahí están las cosas que son necesarias, porque ella es suficiente. No necesita nada externo a ello. Ahora, la Biblia no es todo suficiente. Dios es todo suficiente, pero la Biblia no. La Biblia es suficiente para las cosas específicas que se mencionan en este párrafo y dice, para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Estas tres cosas que aparecen aquí es lo que nosotros entendemos en lo que se basa la suficiencia de las escrituras. La Biblia es suficiente para que cualquier hombre pueda saber lo necesario sobre la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. La Biblia es suficiente para saber lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Y la Biblia es suficiente para saber todo lo que tiene que ver con la fe y la vida, que es el todo de la vida de un creyente, la santificación, lo que Dios pide de mí, cómo debo vivir. En todo eso, la Biblia es suficiente. Porque la Biblia te dice, la Biblia te enseña qué es lo que se debería creer con respecto a Dios, a la salvación del hombre y también con respecto a la fe y la vida. Así que suficiente no significa todo suficiente, significa suficiente para estos fines en particular. Si yo les
estaría considerando el poder enviar a alguien a comprar algo en una tienda. Ahora, perdónenme, no estoy seguro cómo está el cambio en los pesos. Para que tengan una idea, la última vez que estuve ahí hace como 20 años, era 3 por 1, me parece. Creo que ha crecido un poquito ese cambio en los últimos años, pero vamos a imaginar que yo los mando con $10 a la tienda y les digo, por favor, cómprame un caramelo. Esos $10 son suficientes para un caramelo. Son de más. Pero esos $10 no son suficientes para comprar todo ese kiosco, toda esa tienda. No, porque está enviado con un propósito en particular. Te doy este dinero para comprar eso y este dinero para ese fin es suficiente. Ahora, la Biblia es ciertamente útil para muchísimas cosas. Hace unos minutos atrás acabo de terminar una reunión de escuela donde yo soy parte de la mesa directiva. Tenemos una escuela cristiana aquí en la ciudad y estaba hablando con los profesores de la importancia de la palabra y cómo se hace integración bíblica y el hecho de que algunos usan textos bíblicos. Entonces, la Biblia es útil. Tú puedes buscar números en la Biblia, puedes buscar literatura en la Biblia, puedes aprender a leer la Biblia, pero la Biblia no es suficiente para eso. Es útil para eso, pero la Biblia es suficiente para la salvación y para la santificación de cualquier hombre. Porque para estudiar matemáticas necesitas ir a otras cosas también. El álgebra de Baldor y algunas otras cosas por el estilo de las que no nos queremos acordar en esta noche. Si quieres ir a ciencias naturales, tienes que ir a buscar algún libro de ciencias. La Biblia te sirve, pero no es suficiente. ¿Sí o no? No estarías dispuesto a decir, digamos que el pastor Ariel es un cirujano y le preguntan, pastor, ¿está listo para hacer la operación a corazón abierto? Sí. ¿Y cuál fue el libro de texto que le enseñaron en la escuela de cirugía? Solo estudiamos con la Biblia el hecho de cómo hacer una operación a corazón abierto. Pastor Ariel, vamos a buscar otro doctor en esta ciudad porque la cosa está grave aquí. ¿No estarías dispuesto a que alguien te opere teniendo como manual solo la Biblia para esas cosas? ¿Por qué? Porque la Biblia no es todo suficiente. La Biblia es suficiente para lo que Dios tiene como propósito. Y eso es lo que este párrafo enseña. La gloria de Dios, la fe y la vida, la salvación del hombre. En esas tres cosas tienes todo lo que necesitas en la palabra de Dios. Nosotros vemos en las palabras de Pablo a Timoteo que desde pequeño ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El niño puede tener ese conocimiento salvífico a través de las escrituras. Pero luego en los versículos siguientes dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dos figuras importantes, un niño que puede ser salvo a través de las escrituras y un hombre de Dios que puede tener todo lo que necesita para llevar a cabo su ministerio. La Biblia es suficiente para la fe y para la vida. La Biblia es suficiente para conocer a Dios. La Biblia es suficiente para la salvación del hombre. La Biblia es suficiente. Eso significa que nada debe ser añadido en ningún momento, porque ella es suficiente para llevarnos a ese conocimiento. Ahora, la segunda cosa importantísima que este párrafo nos enseña tiene que ver con cómo la Biblia nos muestra su suficiencia. ¿Cómo lo hace? Sabemos en qué cosas es suficiente, pero la pregunta ahora es, ¿cómo muestra su suficiencia? Y entonces el párrafo presenta dos cosas bien preciosas aquí en las que quiero invertir un poquito de tiempo en esta noche. Lo primero que encontramos es que esto que está en la Biblia suficientemente dado, fue dado de dos maneras. Expresamente escrito, esta es la primera frase, voy a pintarlo de un color, o necesariamente contenido. Aquí hay dos frases que son sumamente importantes para nuestra teología. Y esas frases son las que nos muestran cómo la Biblia nos enseña o nos da ese conocimiento suficiente sobre la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. La primera cosa es expresamente escrito. Expresamente escrito revela el hecho de que nosotros creemos que lo que la Biblia dice directamente lo dice con claridad para que nosotros lo creamos y lo apliquemos. La Biblia
expresamente te dice qué es pecado. La Biblia expresamente te dice cómo ser salvo. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es expresamente dicho. Claras. Y la Biblia tiene este conocimiento de muchas maneras, de esta forma expresamente escrita. Pero aquí aparece otra frase que es bien importante y es necesariamente contenido. Necesariamente contenido. Nosotros recordaremos que la Confesión de Londres fue hecha sobre la base de la Confesión de Westminster. En la Confesión de Westminster, esa frase aparece de una manera diferente. No dice necesariamente contenido, sino que dice por buenas y necesarias consecuencias. Entonces, eso ha suscitado un debate que quiero compartirlo brevemente contigo en esta noche. Y el debate es el siguiente. Ese cambio que hicieron nuestros padres bautistas particulares en ese párrafo de la confesión, ¿fue un cambio porque ellos creían algo diferente? ¿O simplemente fue un cambio de palabras como para sonar más claros, aunque la doctrina era la misma? ¿Qué es lo que pasó ahí? Hay algunas respuestas diferentes a esto. Hay algunos hombres amados que han dicho, los bautistas creían lo mismo que los paidobautistas, solamente se usó esta expresión expresamente escrito o contenido necesariamente, simplemente como una forma de clarificar, pero ellos creían lo mismo. Otros dijeron, no, 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 no. Los bautistas no creían lo mismo que los presbiterianos. Ellos lo cambiaron y algunos han dicho porque los bautistas eran biblicistas. ¿Qué es la palabra biblicista? Un biblicista es alguien que no cree en nada que la Biblia no lo diga expresamente. Y esta es una acusación grave y falsa porque los bautistas no eran biblicistas, los bautistas eran bíblicos, pero no biblicistas. El ser biblicista es una deficiencia que te lleva a decir, a menos que yo encuentre la palabra membresía, yo no creo en la membresía. A menos que encuentre la palabra Trinidad, yo no creo en la Trinidad. Eso no es bíblico y eso no es apropiado, porque Dios también reveló su verdad a través de formas en las que están contenidas en el texto. Los bautistas creían en la Trinidad y creen en la Trinidad y claramente está expuesto en nuestra confesión de fe. Así que no podemos decir que ellos eran biblicistas, porque aunque no está la palabra Trinidad en la Biblia, en nuestra confesión de fe dice que nosotros creemos en la Trinidad. Y la creemos porque hay un solo Dios, pero ese único Dios verdadero, a veces los nombres de ese Dios verdadero se le dan al Padre, a veces al Hijo, a veces al Espíritu Santo. Esas obras que solo Dios puede hacer se le atribuyen en la Biblia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esas cosas que solo Dios puede recibir como nuestra adoración, la Biblia se lo da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero como no son tres dioses, hay un solo Dios, entonces afirmamos, hay una santísima Trinidad. Un solo Dios en tres subsistencias. Y eso es lo que afirmamos. No está así en la Biblia, pero creemos que eso es lo que la Biblia enseña. Creemos que eso está necesariamente contenido. Así que hasta ahorita hemos visto dos posiciones. La primera, no, los bautistas cambiaron eso, esa frase ahí en el párrafo 6, porque ellos creían lo mismo, solo estaban clarificando. Nosotros decimos, pareciera que hay algo más ahí. Hay otros que dicen, no, los bautistas lo cambiaron porque ellos eran biblicistas. Estamos afirmando, eso no es así. Pero entonces hay una tercera opción, y creo que es la opción correcta. La razón por la que los bautistas lo cambiaron es porque los bautistas sí creían algo diferente a los presbiterianos con respecto al tema, pero no porque eran biblicistas, sino porque trataron de ser más consistentes que los presbiterianos, los paidobautistas con respecto a ese tema. ¿Y qué es esto? Sé que es tarde en Argentina, aquí todavía es un poco temprano, pero quiero que escuches esto con atención. Si tienes que tomarte 5 mates para estar bien despierto, dale. Pero escucha esto. Cuando uno habla de esta diferencia, es lo que hace la diferencia en nuestra comprensión de la teología del pacto. Déjame explicarte esto. Nosotros creemos que la Biblia, uno puede llegar a conclusiones bíblicas a través de buenas y necesarias consecuencias.
Pero es importante entender que no puedes llegar a todas las doctrinas a través de buenas y necesarias consecuencias, porque hay doctrinas que están limitadas a tener que ser directamente reveladas por Dios. Esto es lo que directamente hace una distinción entre lo que son las leyes morales, naturales, y las leyes positivas. Escúchame esto con mucho cuidado. Las leyes morales son las leyes que tú encuentras en la creación, a las cuales tú puedes, a través de analizar, llegar a conclusiones, como por ejemplo el hecho de los 10 mandamientos. Si alguna vez has leído el Catecismo Bautista y has visto la exposición de los 10 mandamientos, uno se da cuenta que hay un tipo de hermenéutica que se aplica a los 10 mandamientos que es bien interesante. El Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, ¿sí o no? De esa explicación y también del texto anterior que dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que llame fatuo a su hermano, ya ha cometido, ya es culpable ante el tribunal. A través de esta interpretación que Jesús hizo de estos dos mandamientos, a través de buenas consecuencias y necesarias consecuencias, nosotros llegamos a la conclusión de que esta forma de interpretar la ley es la forma en la que hay que interpretar todos los mandamientos. Entonces, los mandamientos no son solamente lo que dice, sino también que está siendo una categoría de pecados, porque no, te dice no cometerás adulterio, pero ahí está hablando del pecado de la lujuria y lo está metiendo dentro de ese grupo, ¿sí o no? Por lo tanto, la primera consecuencia a la que yo llego es, cuando se interpretan los mandamientos, no solamente es lo que dice el mandamiento, sino que dentro de ese mandamiento hay una lista de pecados que son de esa naturaleza. La segunda cosa que yo puedo ver es que lo que se está mandando aquí o lo que se está prohibiendo, se manda lo contrario. Si la Biblia dice no matarás, lo que nosotros necesitamos es luchar por la vida, preservar la vida de los demás, tratar de cuidar la vida, porque lo que se prohíbe se manda lo contrario. Si dicen no cometerás adulterio, lo que se manda es cásate y ten una buena vida con tu esposa, ámala, cuídala y honra el hecho matrimonial. Así como Pablo dijo, el que hurtaba, octavo mandamiento, no hurte más, sino que trabaje. ¿Ves? La misma idea, lo que se prohíbe. Ya no robes, pero también hay una forma positiva. Trabaja para que tengas que compartir. Así que este es mi punto. A partir de ese análisis de las palabras de Cristo y de Pablo, tú puedes llegar a una forma de interpretar la ley en la que tú puedes decir, por ejemplo, estuve el día de ayer en el juramento de la bandera, que le llamamos aquí el 26 de septiembre, que es el día del juramento a la bandera en nuestro país. Las escuelas se reúnen, los mejores estudiantes reciben el portaestandarte de la nación, se canta el himno nacional y tuve el privilegio de predicar en la celebración de nuestra escuela. Y entonces, adivinen qué texto toqué para semejante día. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora uno dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el día del juramento a la bandera? Bueno, voy a aplicar lo que el Señor Jesucristo aplicó. No es solamente honra a tu padre y a tu madre, ahí hay un mandamiento que tiene que ver con una categoría de mandamientos y es honra a tu autoridad. Así que yo tomé ese pasaje y el hecho de honrar a la autoridad implica honra al suelo patrio en el que naciste, sé un buen ciudadano, no puedes honrar a Dios sin vivir como tienes que vivir como ciudadano. Esa era mi enseñanza de ese día. Ahora, estoy aplicando consecuencias necesarias y buenas que tomé de otro pasaje de las Escrituras. ¿Me hago entender? Eso es completamente lícito, eso lo hacemos los bautistas, lo hacen los paidobautistas también. Pero aquí viene un problema. ¿Qué pasa con los mandatos positivos? Los mandatos positivos, tú no puedes llegar a esos mandatos por medio de buenas y necesarias consecuencias. Los mandatos positivos son las cosas que Dios dijo específicamente fuera de la revelación, adicional a la revelación. Por eso se le llaman positivos. Piensen esto. Si Adán hubiera investigado por 30 años cuál era el árbol del cual no tenía que comer, ¿tú crees que hubiera llegado a la conclusión de cuál era ese árbol? No.
Dios tuvo que decir, de ese árbol no puedes comer. Y cuando le señaló ese árbol, nos está mostrando que ese mandato es adicional a la creación. Adán nunca hubiera podido llegar a esa conclusión a menos que Dios lo señale. No puede llegar a buenas y necesarias consecuencias a las cosas que son positivas. Otro ejemplo, por más que los israelitas hubieran pasado 30 años tratando de averiguar qué animal sacrificar, nunca lo hubieran sabido, sino hasta que Dios dijo, tienes que matar un macho cabrío en el día de la expiación. Si no tienes para eso, mata un palomino. Y si no tiene, tiene que ser un cordero y tiene que ser una vaca. Dios da las especificaciones porque tú no llegas por buenas y necesarias consecuencias a un mandato positivo. Dios tiene que señalarlo. Ahora bien, el bautismo es un mandato positivo. Tú no puedes llegar al bautismo por buenas y necesarias consecuencias. Yo te hago una pregunta. Si alguna vez has hablado con un paido bautista, ¿cuáles son los argumentos que utiliza? Paido bautistas son los que bautizan niños. Ok, estoy mirando los labios de mi hermana que dijo, ¿qué? Son los que bautizan niños. Ahora, la idea es, si tú has hablado alguna vez con alguien que bautiza niños, uno se da cuenta que sus argumentos son consecuencias. Mira, te voy a explicar. En el antiguo pacto, Abraham circuncidaba a sus hijos. En el nuevo pacto, como es el mismo pacto, ya no se circuncida, sino que ahora los bautizas. ¿Ves? Entonces, la circuncisión fue reemplazada por el bautismo y entonces ahora los niños deben ser bautizados para ser incluidos en el pacto. Y entonces, fíjate, todo eso es una consecuencia. Yo uso consecuencias para otras cosas, como lo que te expliqué del día del juramento de la bandera, pero no puedes usar consecuencias para llegar a una doctrina que Dios tiene que señalar y decir, quiero que se bautice, que sea por inmersión y que sean solo los creyentes. Dios tiene que decirlo porque pudo haber sido rociarse polvo por la cabeza, acostarte en la tierra por 3 días y levantarte. Pudo haber sido cualquier cosa lo que hubiera sido la responsabilidad de los creyentes en el nuevo pacto. Lo que hizo la diferencia es que Dios tenía que decir. Y él dijo que se bauticen los creyentes y por inmersión. Tú no puedes llegar ahí por buenas y necesarias consecuencias. Necesitas la revelación de Dios. Y entonces creemos que la diferencia en ese párrafo tiene que ver ciertamente porque los bautistas no estaban dispuestos a reconocer, como no lo estamos hoy, de que tú puedes llegar a través de consecuencias necesarias a algo que solo puedes llegar a través de la revelación explícita y directa de Dios. Esto es bien importante. Por eso, esta diferencia es la que muestra por qué nosotros no bautizamos niños. Porque dado que es una ley positiva, Dios tenía que decir qué tenemos que hacer. Y eso nunca, no hay un solo mandato bíblico que diga bautiza a tus hijos. No hay un solo ejemplo explícito de bautismo de niños. La pregunta es, ¿por qué entonces lo haríamos si Dios no ha mandado? Y no puedes llegar ahí por buenas y necesarias consecuencias. ¿Me hago entender, mis hermanos? Lo mismo pasa con la adoración. Hay muchas personas que tratan de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo a través de la adoración y dicen, mira, lo que hay en el Nuevo, por consecuencia, al mirar el Antiguo, tú tienes que hacer ciertas cosas. En la iglesia solo se puede adorar con instrumentos de cuerda, así como en el libro de Salmos. Y en la iglesia tiene que haber esto porque así es como dice, y tú conectas haciendo consecuencias. Otra vez, la adoración, al igual que el bautismo, es una ley positiva. Y si es una ley positiva, es Dios quien tiene que revelar cómo se debe adorar en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto no hay restricción de cuerdas, ni hay restricción ni siquiera de instrumentos. En el antiguo pacto sí se restringió eso. Pero en el nuevo pacto nosotros no llegamos a la conclusión de qué instrumentos podemos usar o no por tomar consecuencias del antiguo, sino que tiene que ser a través de la revelación de Dios. ¿Y sabes lo que nos damos cuenta? Que en el nuevo pacto no se mencionan los instrumentos.
que lo que se menciona es el canto congregacional. Por lo tanto, el elemento de adoración en el nuevo pacto es el canto congregacional de la iglesia. Los instrumentos pasan a ser lo que llamamos las circunstancias de la adoración. Es algo que puede estar o no puede estar. Lo que no puede hacer una circunstancia es tapar, lastimar, quitar del centro a ese elemento de la adoración. Te voy a poner un ejemplo. Si no hay ninguna restricción a usar una batería, a usar un bajo, a usar una guitarra, un violín o una orquesta, no hay restricción. Pero si tu violín desafinado suena más fuerte que la voz de la iglesia y es un tropiezo para que la iglesia cante, aunque me encante el violín, no está funcionando en la adoración. Si tu batería puede ser tocada con excelencia a un volumen donde solo sirva para llevar el ritmo de manera que la iglesia cante y se escucha la voz de ese pueblo como un solo hombre, la batería no tiene ningún problema en esa adoración, porque lo que se está hablando ahí es el principio del canto congregacional. ¿Ves? Es bien importante estas distinciones, porque esto es parte de lo que Dios nos enseña a través de esta doctrina. La Biblia es suficiente. En la iglesia no se adora como uno cree, se adora como Dios lo ha mandado. Y cuando Dios ha mandado cosas, tenemos que tomar eso de lo que Él mismo ha dicho. Por eso en un culto de una iglesia del Nuevo Pacto debe haber cantos congregacionales, lectura de la palabra, debe haber cantar la palabra, debe haber ofrendas, debe haber oración congregacional, debe haber bendición, debe haber el amén de la iglesia. Todo eso es parte de los elementos de esa adoración. Y eso debe estar ahí porque Dios lo revela y en la palabra sabemos cómo adorarle. Pero es bien importante entender que hay cosas que simplemente tenemos que tomarlas en la suficiencia de las escrituras y no podemos llegar a ellas simplemente por buenas y necesarias consecuencias. ¿Sí? Ahora, quiero terminar la explicación del día de hoy considerando brevemente lo que nosotros tenemos en la última parte de este párrafo, que es cuando uno salta a la segunda parte y dice, no obstante, hablando de la Biblia es suficiente porque tiene todo lo necesario para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. La primera cosa es que aunque creemos en la suficiencia de las Escrituras, aunque creemos que la Biblia es suficiente para poder saber cómo ser salvos, para poder ser salvo necesitas la obra del Espíritu Santo. Porque aunque la leas y aunque en la Biblia esté el registro y esté la información, no puedes ser salvo a menos que el Espíritu ilumine, abre tus ojos de muerto y veas la gloria de Cristo. Así que aunque la Biblia es suficiente, los que están muertos en sus delitos y pecados no pueden ver la gloria de Cristo en la palabra hasta que el Espíritu no obre en ellos y abra sus ojos. Pero la segunda cosa importante es el hecho de que también reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Nota algo, hay circunstancias, a pesar de que la Biblia es suficiente, hay circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Piensa en esto. La Biblia no dice la hora del culto. No la dice, ¿sí o no? Eso es algo tocante a la adoración. Y aunque la Biblia es suficiente, no tiene algunos detalles que pueden ser suplidos a través de la luz de la naturaleza. Ahora te voy a decir una cosa. Si en Córdoba hace muchísimo frío en invierno y digamos que nuestro culto empieza a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, vamos a imaginarnos, normalmente porque hace calor y te puedes reunir a esa hora, pero cuando hace frío, por la luz de la naturaleza, yo pienso, a ver, los niños no van a poder venir porque no van a querer sacar los papás en ese frío, quizás las hermanas van a tener que quedarse por causa de eso, y entonces
vamos a mejor ponerlo al mediodía, donde está la parte más calientita del día, cuando el sol está en su cenit. Y entonces eso yo puedo moverlo a la luz de la naturaleza, a la forma que es común en las sociedades humanas. Que me tengo que reunir en el culto del día de adoración, en el día del Señor, eso es certero. Pero el horario es algo que puedo verlo, además de la suficiencia de las Escrituras. ¿Me hago entender? Ahora, con respecto a la adoración, hermanos, ¿debemos usar nosotros himnarios? ¿Debemos usar nosotros un PowerPoint? ¿O puedo mandar la letra de las canciones que vamos a cantar al grupo de WhatsApp de nuestra iglesia para que todos lo tengan en su teléfono? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, la Biblia no regula eso, pero deberías pensar. Quizás sería un poco costoso tener himnarios en nuestros días, aunque qué lindo es tener himnarios. Así como uno tiene su Biblia, tenerlo en la casa, cantar cuando estás en tu casa, eso es muy lindo y ha sido la práctica de la iglesia. Ahora, la verdad es que quizás están un poco caros. Así que vamos a comprar un PowerPoint y vamos entonces a poner un proyector y poner el PowerPoint. Eso es completamente legítimo porque el elemento se cumple. La Biblia no te dice cómo se proyectan las letras o cómo hace el pueblo para cantar. Ahora, mandarlo al teléfono no tiene ninguna complicación, solo te quiero decir una observación de la luz de la naturaleza. Cuando me llega mi teléfono, también me llegan otros mensajes de WhatsApp. Y yo podría quizás distraerme en vez de cantar porque me llega la notificación de que me llegó un correo y voy a ponerme inquieto. Quizás mejor sería, usemos un proyector. Guarda tu teléfono en el tiempo del culto, ponlo en silencio y adora al Señor. No porque sea prohibido hacerlo de otra manera, es porque queremos honrar al Señor en todas esas partes prácticas, ¿sí o no? Esas cosas no están restringidas por la palabra, ni especificadas por la palabra, y tenemos que usarlas a la luz de la naturaleza, del sentido común santificado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me hago entender? Eso nos evita el ser legalistas. Ah, no, 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 no. En esta iglesia solo usamos himnario. ¿No tienes himnario, hermano Jesús? Me avergüenzo de ti por no tener un himnario. Eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la forma en la que Dios nos ha establecido. Lo que Dios quiere es que lo honremos con libertad, conforme a su palabra. Y la Biblia es suficiente para eso. No es que hay una libertad sin límites. No, no, no. La Biblia especifica cosas que hay que hacer. La Biblia especifica quiénes pueden ser pastores. La Biblia especifica que no debe haber pastoras. La Biblia especifica que deben haber diáconos. La Biblia especifica que no deben haber apóstoles. Todo eso la Biblia lo muestra con claridad porque ella es suficiente. Y hay otras cosas que no están y que podemos usarlo siguiendo los principios de la palabra de Dios. Si lo que queremos es que todos canten, entonces quizás mandarlo al teléfono no funcionaría porque quizás no todos están en el grupo de WhatsApp o no todos tienen un teléfono. Mejor, si no tenemos plata para un proyector, vamos a escribir la letra como en el viejo tiempo, en un papelón y lo vamos, no papelón como en Argentina lo dice, sino en un papel gigante y lo escribes de manera que todos lo ven. Y esa idea sirve siguiendo el principio. Pero eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Hay principios que tenemos que seguir y hay otros en los que tenemos libertad, pero la Biblia es suficiente. Quien quiere buscar a Dios, busque su Biblia. Quien quiere saber cómo ser salvo, busque la Biblia, pero clame al Espíritu, porque sin el Espíritu, aunque la Biblia sea suficiente, no puede ver la gloria de Dios ahí. Así que la clave o la aplicación final de todo esto, mis hermanos queridos, es lo siguiente. Si la Biblia es suficiente, entonces no necesitas nada más que hacer lo que Dios nos ha mandado con respecto a su palabra. Necesitas ser fiel en tus devocionales, necesitas celebrar cultos familiares y exponer a tus hijos a la palabra de Dios, y necesitas ser un fiel miembro de tu iglesia sentándote bajo el ministerio de la palabra y escuchándolo fielmente, porque así es como Dios te va a guiar y va a instruir tu alma. Si tú crees que la Biblia es suficiente, entonces vas a vivir de esa manera, haciendo que ella pueda suplir lo que yo necesito, porque ella es suficiente para hacerlo. Que el Señor nos ayude a no solo confesar esta verdad,
vivirla. Lo que necesitas es la palabra. Mientras haya la palabra hay esperanza. No importa si tu esposo es inconverso, tu esposa es inconversa, si tus hijos son inconversos. Mientras haya la palabra hay esperanza, porque ella es suficiente. Ella es poder de Dios. Ella es capaz de salvar. Ella es capaz de enseñarte lo que necesitas. No necesitas conferencias para poder reanivar tu vida. No necesitas campamentos. Todo eso es bueno. Pero nada de eso es necesario. Lo que necesitas es la suficiente palabra de Dios para poder nutrir tu alma. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, mis hermanos amados. Y con esto terminamos nuestra clase el día de hoy, que hemos visto ya el párrafo 1, la necesidad, párrafo 2 y 3, la identidad, párrafo 4 y 5, la autoridad, y párrafo 6, la suficiencia de la Escritura. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a mirar los párrafos que nos quedan y vamos a hacer algunos análisis, sobre todo en el párrafo 9, cuando hablemos de la interpretación de las Escrituras, ya que eso es parte de nuestra responsabilidad. Hasta aquí, mi querido Ariel. Gracias por el privilegio de enseñar a mis hermanos. Gracias, querido. Gracias a vos por tu disposición, tu tiempo, tu esfuerzo. Valoramos mucho tu servicio. Es de mucha bendición para las iglesias que están reunidas y queremos orar para terminar y clamar al Señor también por tu vida, el sostén para tu vida y tu ministerio. ¿Sí? Oramos y terminamos. Padre amado, cuántas gracias queremos darte en esta noche por esta clase. Señor, te queremos dar muchas gracias por la disposición que tú pones en el corazón del pastor Jorge de esforzarse y en este tiempo enseñar sobre la confesión de fe. Gracias, Señor, porque tú lo capacitas y lo dotas para que él también pueda bendecir a otros. Y te ruego, Señor, por su vida, su matrimonio, su familia, su iglesia, su ministerio. Señor, fortaléceles, sosténles, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y úsalos para tu gloria siempre como lo haces hasta aquí. Señor amado, gracias también por los hermanos reunidos. Te clamo, Señor, que tú estés aplicando lo aprendido en el corazón de cada uno, que pueda haber más deseo y de profundizar el entendimiento de la confesión de fe y aplicar tu palabra para la gloria de tu nombre. Señor amado, clamamos por las clases que restan. Señor, no sabemos el día de mañana ni el más allá, pero confiamos en tu soberana guía. Te rogamos por la clase del miércoles que viene y las que quedan hasta el fin de año, para que sea, Señor, tu iglesia edificada con la enseñanza. Rogamos por los que no se pueden unir, que les proveas la manera de poder conectarse también. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo.